Hoy me encuentro en la terraza de Oshoyan. Y bueno, de cierta manera este lugar es este espacio, bueno, en sí es meditación. Todo el tiempo hay meditación en este espacio. Entonces, pues unas cosas suceden dentro de la sala, pero también otras cosas suceden afuera. Y las cosas que uno que tiene también que verlas es el trabajo. Esta terraza requiere trabajo. Ustedes en sus trabajos respectivos hacen un trabajo que requiere ser hecho y les pagan. La retribución es distinta al trabajo que se va a hacer en este jardín. Y bueno, el día de hoy les presentaré un poco del Work as Meditation, como lo aprendí, lo entendí. Y observen el trabajo como algo. Primero, la parte de que hay algo por hacer, hay algo incompleto. Cuando empezamos un trabajo es porque algo necesita ser hecho, hay algo que requiere ser llenado, sea una necesidad como el dinero, o sea, como una necesidad de hacer, de sentirse útil para, hay que llenar algo. Cuando vemos el trabajo y vemos lo que sabemos hacer y vemos algo incompleto, requiere trabajo. Si vemos que tenemos ideas más grandes y vemos cómo fue su base, cómo empezaron, queremos hacerlas más grandes. Ese es el trabajo, como lo tomamos como seres humanos. De esta manera el trabajo se convierte en algo que hacemos mecánicamente. Entonces, si nos salimos un poquito a hacer otros trabajos, y bien dicen por ahí que para encontrar el trabajo de tu vida tienes que pasar por un montón de trabajos de mierda. Y es cierto, si no pasas por trabajos que no te gustan, ¿cómo vas a encontrar el que te gusta? Lo que voy a hacer, voy a trabajar en la terraza y cómo funciona la meditación. Cada que ustedes escuchen la campana, para mí eso significa un stop. Esa pausa me lleva ¿a qué? A que si estoy trabajando en mi día a día, sea cual sea el trabajo, y de pronto me empiezo a ir con la cabeza y me empiezo a ir con las ideas de lo que estoy haciendo, de lo del trabajo que debe haber hecho y lo que no hice en la casa y lo que me falta por hacer y lo que por qué no me dijeron y por qué no tengo recursos y por qué stop. Y observa ahí qué está sucediendo. Estás entrando en una situación de juicio y no te permite disfrutar el trabajo que estás haciendo. ¿Y qué pasa? Al final vas a decir, ya no quiero hacer este trabajo pero no es realmente eso, es como tú estás yendo al trabajo, no es el trabajo. Entonces, lo que te permite esta práctica, al escuchar las campanas, cuando vuelves a escuchar las campanas, sigues trabajando y haciendo lo que estás. En lo que estás. No tiene que ser una terraza, no tiene que ser, entonces me tengo que volver hippie, no. Es tu trabajo, el que a ti te gusta, llévale la meditación. Y los otros beneficios y temas, pues bueno, saldrán solos. Si el dinero lo que buscas, dinero vendrá. Si no es eso lo que estás buscando, sigue buscando. Pero cuando lo encuentres, hazlo. Hazlo como si no hubiera otra cosa que quisieras estar haciendo en ese momento. Eso es el trabajo de tu vida. Ya me está yendo otra vez, ven, les digo, no permitan que me vaya. Entonces, la jugada va a ser hacer las pausas, trabajando en la terraza. Y olvidé una parte muy importante. El trabajo que a mí me gusta, que es el zazen y el fitness. Eso es lo que busco hacer. Entonces voy a trabajar, pero voy a usar el fitness. Todo lo que he trabajado con ustedes de postura, todo lo que es ser funcional, para esto entrenas, para buscar ser funcional, jalando eso, moviendo cosas cotidianas de tu día a día, no que te pongas a hacer el ejercicio y vayas al gimnasio todo el tiempo si no quieres, pero sí aprender a cómo mover las cosas cotidianas, si es que eres una persona que, bueno, se dedica a mover esto, y para que también te puedas mover en tu día a día. Ese es el fit. Pero amigos,
Y llegamos a la segunda parte de nuestro episodio de esta semana, presentando el Work as Meditation. Y en esta parte vamos a hablar de un punto bien importante. Para ello voy a ir un poquito a vivencias de mi vida. No quiero hablar de la gente, sino hablo de lo que a mí me ha sucedido. Y es como encontramos estas nuevas cosas que hacer y nos emocionan y nos llenan de... Y cuando de repente pasa un periodo de tiempo empiezan, pero porque ya estamos buscando otra y encontramos otra y empieza y otra vez. Entonces, en el mismo trabajo, ¿no? Cuando el jefe nos pide algo, oye, necesito que hagas esto, pero estoy trabajando en esto y estoy así, necesito que trabajes en esto, pum. Y de repente en tu trabajo de oficina, tu compañero de oficina te dice, necesito que me ayudes con esto, necesito que mandes un correo, necesito que le escribas a no sé quién, necesito que revises. Entonces, lo que teníamos con tanta emoción aquí, lo empezamos a dejar atrás. Y empezamos a poner pretextos, es que me dijeron, es que sí, es bla, 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 bla. Pero si yo le dedico un espacio de mi día, aunque sean 15 minutos, 20 minutos, es que 15, 20 minutos no es nada. Y 15, 20 minutos se nos van en el Facebook, se nos van en el correo, se nos van en el WhatsApp, se nos van en el café, se nos van en el cine, se nos van en el no sé qué. Ustedes cuéntenlo. 15, 20 minutos que sí tenían para dedicarle ese pequeño espacio, pero no lo hicieron porque requiere más, sí. Pero si le dan de 15 en 15, ya hicieron ese más. Y para que eso suceda, bueno, segundo punto de la práctica de Work as Meditation, constancia. Amigos, hay que ser constantes, y para ser constantes hay que cerrar. Eso de que pónganse sus metas y proyéctense hacia dónde quieren ir y ahí van a estar en algún... Sí, metas así, que puedan cerrar, pum, una meta, pum, 2 metas, pum, 3 metas, metas corto plazo que puedas cerrar. Siempre mantente cerrando, y esto no es algo mío, es algo que se ha hecho durante mucho tiempo. Hay gente que lo usa y youtubers que lo usan y lo ponen ahí como always be closing. Si siempre cierras un proyecto puedes abrir otro, si cierras este video puedes empezar el otro, si cierras este trabajo puedes empezar el otro, si cierras esta relación puedes empezar otra, si cierras puedes empezar algo nuevo. Si cierras esos capítulos en ti que están inconclusos, puedes abrir nuevos capítulos, pero si cierras y abres uno con lo que no traes cerrado, ¿qué crees que vas a hacer? Lo vas a replicar, lo vas a clonar a este nuevo episodio de tu vida, sea lo que sea. Entonces, hay que cerrar, amigos, y para cerrar hay que ser constante. Esta pequeña disciplina, cerrar episodios a través de la constancia, va a permitir que uno se sienta realizado en estos pequeños espacios, y eso lo hace crecer a uno. Si nada más me mantengo en las ideas en la cabeza y creando, y yo podría, sí, pero no lo haces tangible, ¿de qué te sirve? Bien, amigos, entonces trabajen en su constancia, trabajen en su observación, en su trabajo, y poco a poco verán como hay un clic, hay un switch, hay un cambio. Y no porque su trabajo va a cambiar, va a ser el mismo, van a seguir viendo al jefe de la misma manera y va a seguir siendo de la misma manera, pero ustedes van a cambiar. Y cuando ustedes cambian, tal vez su jefe cambie, tal vez su compañero de oficina cambie, tal vez su trabajo cambie, y no en el mismo, tal vez suban en otro trabajo. ¿Por qué? Porque van a ser distintos ustedes. Así que obsérvenlo, y bueno, sigamos trabajando. Yo voy a la segunda fase de ser constante. Amigos, Work as Meditation, seguimos en este episodio.
otras veces en que cuando ya estás a punto de terminar tu trabajo es lo último, hay que hacer pausas en el camino, hay que hacer pausas, observar y ver ese final, cómo va a culminar, porque fue un trabajo que tú estuviste realizando durante un tiempo, que le dedicaste, le pusiste tu energía, entonces prepárate para terminar y que el resultado sea lo que tú estabas buscando, que tengas esa tranquilidad de observarlo terminado como requiere. En este caso yo me estoy tomando una pausa, pues para presenciar lo que más me gusta, que son los atardeceres. Entonces, ¿por qué no hacer esa pausa? Y con calma el día de mañana, pues creo que podré terminar y traerles el video de esta semana de lo que fue el Work as Meditation, con unas palabras tal vez finales. Pero mientras tanto, amigos, vamos a la playa. Y eso fue el trabajo como meditación, cómo hacer de cualquier trabajo que estés realizando en tu día a día, en tu vida, cualquiera que sea, disfrutable. Si ya tienes el trabajo amado, el que siempre has buscado, pues agrega este tipo de cosas y será aún más gozoso. Y si no, sigue buscando. Cualquier trabajo te va a llevar al trabajo que quieres. Entonces tienes que pasar por unos 1000 trabajos de mierda para encontrar ese que te gusta. Entonces aprende a amar todos esos trabajos de mierda, porque te están enseñando el camino a encontrar ese trabajo que quieres. Amigos, un gusto compartir con ustedes en este episodio tan lleno de muchísimas cosas, de cosas maravillosas y muchas lecciones de vida. Su amigo Sorba Mayud los saluda y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.